promotor de lectura. Entre sus libros de poesía se encuentra Orvaldo, Silvario, Lugar de cuerpo ciego, A la sombra animal, De parte del aire, La distracción, A fantasmarnos, a dúo con Orlando Agudelo y Perplejo, publicado en México. Hace parte de la Casa de las Estrellas. También escribió el libro Casa de las Estrellas. También traducido y publicado en Brasil por Post Editora y por Planeta. Proyecto Gulliver, Los niños piensan la paz, Jugar la vida y Tu cuento habla mucho en Bolivia. Reúnen creaciones infantiles. Estos dos últimos, junto a lo que mi voz leía, cartas recogidas en regiones de Colombia y en otros países. Fueron realizados con Orlando Agudelo, quien lo acompaña hoy en ese conversatorio. Las cartillas, el diario de Mamo, el diario de escritas por el Museo de Arte Moderno de Medellín, tienen como fin el acercamiento de los niños al arte. Es coordinador de diversos proyectos de lectura y escritura creativa en Colombia y en otros países. Ha participado en eventos, seminarios, ferias del libro y festivales nacionales e internacionales. Artículos y poemas suyos han aparecido en diferentes medios electrónicos, revistas, periódicos y antologías. Le pasamos entonces este micrófono a John Jaime, que nos va a acompañar en esta conversación. Hola. Listo, muy buenas tardes para todas las personas que están aquí en el... Otra vez, buenas tardes. Para todas las personas que nos acompañan, los invitamos a que se acerquen, a que lleguen aquí y conversemos con Orlando Agudelo y con Javier Naranjo, dos importantes gestores culturales, escritores, promotores de lectura, poeta. Acérquense sin miedo, hagámonos más cerca todos para que nos sintamos más acompañados. Bueno, como ya lo anunciaron, estamos con Orlando Agudelo, con Javier Naranjo. Vamos a conversar. Esta conversación yo la quiero plantear un poco, o la quiero dirigir más como en torno a la promoción de lectura. Ahorita Javier me decía que no solo de lectura, sino también de escritura. Entonces, queremos conocer un poco cómo abordar la literatura, cómo abordar la escritura, la promoción de lectura, pero yo quiero empezar entonces preguntando, a partir de unos videos que estuve revisando, entrevistas, charlas que han dado ustedes, en especial vi una donde usted empezaba contando, con un grupo de niños, era la charla esta, para hablarnos de cómo llegó la lectura a su vida, ¿cierto? Y usted narraba en esa conversación, pues que la lectura había llegado a partir de ver a su padre leyendo todas las tardes, una persona pues que no había estudiado sino hasta tercero de escuela, creo, ¿sí? Pero que a pesar de no fue al colegio, no fue a la universidad, tenía un amor por la lectura. Incluso usted narra en esa conversación hasta el color del libro que leía su padre, que es un asunto lindo, pues como el recuerdo. Entonces, la pregunta es, hablemos de ese amor a la lectura que nace en su casa siendo niño. Bueno, hola. Buenas tardes. A ver, evocaste no me acordaba siquiera que había dicho eso en algún video, en fin. El asunto es que, y recordabas muy bien lo de estudiar solo hasta tercero de primaria, él quería olvidarlo, él sentía que le daba pudor, le daba pena, él decía que había logrado estudiar hasta quinto de primaria, fíjate. Mi papá era el hijo mayor de una familia de 8 hermanos, 9 con él, que tuvieron que salir en épocas de la violencia, de Manzanares, Caldas, expulsados por la violencia partidista. Y mi papá pues no alcanzó a estudiar, como cuento, insistía en que hasta quinto de primaria, y después entendimos que no había sido así. Entiendo que un profesor le sembró, a pesar de que no tuvo esa educación formal,
Un profesor le sembró el bichito por la lectura y mi papá, entonces, sus hermanos, mis abuelos, llegan a Medellín a buscar la vida, a ver qué hacía esa familia tan numerosa para vivir. Mi papá le tocó entonces muy pequeño ayudar a levantar a sus hermanos, a levantar la familia. Entonces lo del estudio se olvidó, hasta ahí llegó. Pero mi papá quedó con la lectura como un asunto muy importante en su vida. Y yo veía a mi papá, somos dos hermanos, veía a mi papá cuando yo era niño leyendo libros abstraído de todas las dificultades que había en casa. Distraído, tan metido en algo que yo no podía entender porque se olvidaba de todo lo que sentía yo, en muchos casos como preocupaciones de él, molestias, rabias, dificultades, todo se olvidaba en ese momento en el que él estaba en paz con algo leyendo. Los libros eran de Editorial Tor, me acuerdo de eso, y mencionaste el color, eran unos libritos naranjados de filosofía, y mi papá andaba leyendo a Descartes, a Kant, a yo no sé qué. Esos libritos, algunos de esos los heredé yo no podía arrimarme a esos libros tan... no sé cómo podía leer una filosofía como elaborada. Recuerdo un libro, La risa de Bergson. Bueno, tengo esa memoria. Así llegó la lectura a mi vida, sembrada por mi padre. Muy bien. Pregunto eso también porque creo que cómo le llega a las personas la lectura, muchas veces encontramos similitudes, ¿cierto? Y sobre todo que, bueno, de cierta edad, no tanto para las nuevas generaciones, la lectura era compleja, ¿cierto? No era tan cercano, no era tan fácil acceder a los libros ni a las bibliotecas, ¿cierto? Si es que había biblioteca en el pueblo. Entonces me parece lindo escuchar eso porque podemos encontrar similitudes también. De esa misma manera, queremos saber, Orlanda, también cómo nació su interés por los libros y qué recuerda de las primeras lecturas, quiénes te inculcaron como referentes estos intereses. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias a todas las personas que tienen que ver con la organización y la puesta en marcha de una feria del libro que es una de las cosas más bonitas que pueden pasar en cualquier lugar por todo lo que convoca. Yo creo que yo soy una de las tantas miles de personas en este país y puede que en muchos otros, donde desde niños les dijeron lo importante y lo maravilloso que es la lectura, pero nunca leían. Estuve rodeada de muchos adultos que todo el tiempo me decían, tiene que estudiar mucho, tiene que leer mucho, y cuando yo los miraba nunca los veía leyendo. Decía, ¿pero qué es esto? Por fortuna también aparecieron otros adultos que sí leían y que sí estaban, digamos, metidos como en el cuento de la academia. Tuve algunos tíos profesores. Crecí pensando que jamás iba a ser profe y terminé siendo profe de muchas maneras. Entonces, también eso se combinaba con el hecho de que mi familia, aunque muchos de ellos no hubieran tenido educación formal, por ejemplo, mis abuelos maternos, que fueron los que estuvieron cerca, sí tenían una sabiduría muy especial. Por ejemplo, mi abuela con las plantas, con la alimentación. Mi abuelo era un personaje lleno de historias todo el tiempo hacía juegos de palabras. Entonces crecimos escuchando refranes, historias, cuentos de personajes que hacían maldades en los pueblos, que eso es muy frecuente en la cultura antioqueña y también en muchos lugares de Colombia. Entonces crecí como con toda esa relación con el lenguaje muy, muy bonita, muy chévere, y llegó un momento en el que empecé de alguna manera a encontrarme con los libros. Veía por allí un personaje que creo que era Alicia en el País de las Maravillas, corriendo por el parque, y me acordé de que Alicia en el País de las Maravillas fue uno de los primeros libros que me atrapó. Al principio no entendía nada, me demoré años seguramente leyéndolo hasta que entendiera algo,
pero sé que fue la primera novela que me causó como preguntas, que me causó ganas de leer. Y finalmente, como sucede con muchas personas, el amor. Cuando fui adolescente, tuve un novio que leía mucho, que era muy nerd, y entonces llegaban también el compartir poemas, el compartir cuentos con amigos, con amigas, los grupos juveniles, y finalmente encaminarse hasta lo que iba a ser digamos, la elección de la vida profesional, elegir las ciencias sociales. Entonces eso fue como el camino de las lecturas. Muy bien, muy romántico también. Cuando llegas a un barrio, a una escuela rural, ¿cómo te presentas para conectar con la gente y que ellos obviamente entiendan? Y de qué manera como presentas tus herramientas de antropóloga, de promotora y de gestora de bibliotecas. ¿Cómo entablar desde ahí, desde esos saberes, relación con las comunidades, buenas relaciones con las comunidades? Primero que todo, cuento que soy muy conversadora, que hablo hasta por los codos. Y que como muchos niños y niñas a los que en la escuela le dicen haga silencio porque hay que hacer clase, a mí también me pasó en algún momento eso, aunque llegó un momento en que ya era como una tumba porque estaba tan asustada de verme tan rarita que ya me tocó optar por el silencio. Pero yo creo que la conversación es un punto de partida clave. Hay que hablar mucho y creo que una de las herramientas que ya, digamos, en el terreno del fomento de la lectura tratamos de promover mucho con las familias, por ejemplo, con las familias gestantes, con las parejas jóvenes, también con las familias que todavía tienen la bendición, la gracia de tener un abuelo, una abuela, es rescatar eso, tratar de que la conversación nunca se pierda, de promoverla mucho, pero además también contar, creo que Javier y yo nos encontramos mucho en eso, de contar que vivimos en una montaña, que nos encantan las plantas, que vivimos con animales, y que valoramos muchísimo el conocimiento que tienen todas las personas, que no promovemos y que no valoramos por encima de todo la academia, porque ese es solo un saber, esa es solo una experiencia, que paralelo a eso hay otros conocimientos que son muy válidos y que enriquecen de verdad la diversidad que hay en este país y en el mundo, con todo lo que podemos hacer. Muy bien. Javier, ¿cómo llegaron a la promoción de lectura? No sé si llegaron por el mismo camino, en fin. ¿Cómo llegaron a la promoción de lectura y cómo eran esos primeros talleres respecto a la manera como los desarrollan hoy? Sí, con la experiencia, con el trasegar, con visitar nuevas comunidades, ¿cierto? ¿Qué nuevas herramientas, técnicas o metodologías creen ustedes que ha potenciado su labor? Bueno, a ver, yo me devuelvo un poquito atrás, es necesario para esa pregunta que me hiciste, me devuelvo a esa ocasión del padre que propusiste ahora, y es que en algún momento yo sentí, tanto de niño como de adolescente, particularmente adolescente, que yo quería en mi vida lo que a mi papá le daba la lectura, esa posibilidad de abstraerse o de distraerse o de olvidarse, qué sé yo, de entrar en otro asunto cuando leía, de estar en otro mundo, de estar en otro territorio. Yo quise tenerlo también, porque las condiciones en casa no eran fáciles, ¿ah? Entonces, la lectura me empieza a mí a proporcionar eso, y en algún momento, y aquí se liga con lo que dijiste de la promoción de lectura, yo, el muchacho abstraído también, encontrando en la lectura territorios de paz, territorios de distancia de las contingencias cotidianas. Ese muchacho, en algún momento ya mayor, de pronto me dicen, ¿por qué me invitan a ser promotor de lectura? Pasado muchos años de leer y ya de escribir. Algo escribía que surgió muy naturalmente. No tengo una idea muy clara por qué escribir, en qué momento la lectura se puede volver escritura propia.
No escribo cuento, no escribo novela. Intento que en los poemas que escribo haya algo de poesía. Pero estando en esas me dicen, ¿por qué no venís a ser promotor de lectura en una entidad de Medellín? Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es ser promotor de lectura? Y me dicen, pues lo que vos haces, pero con más gente. Promotor de lectura era entregarle mi pasión, mi gusto, las posibilidades que encontraba teniendo un libro al frente para hacer otro. En las historias de Julio Verne, en las historias de Salgari, yo podía hacer otro tirado en un sofá, yéndome con ellos a una selva, estando con Sandokan, en fin, vivir esas aventuras. Eso que encontré yo ahí quise contárselo a los otros. Cuando me dicen, ¿puedes ser promotor de lectura? Yo digo, pues, si a mí me daba esto, a los demás también puede entregárselo. Y simplemente es contar lo que te apasiona. Entonces hay diferencias, hay animadores de lectura, hay categorías que se establecen y que no son tan importantes, que es un animador, que es un promotor. Entiendo como animador el que le pone alma a la lectura, ánima. En fin, simplemente era venir, trabajar con otros y contarles eso que te gusta a vos tanto y que te da tanto. Y eso nos tiene aquí en este andar. Y agrego que a eso se le sumó poco a poco la escritura, ya no la mía, que en verdad me interesa menos. Así suene muy, en fin, no es una falsa humildad. Realmente, tanto Orlando como yo nos sentimos felices de poder explorar en los demás, invitar a los demás a escribir. Eso es lo que estamos haciendo ahora, ligado a la promoción de escritura. Yo te decía que a veces me siento o nos sentimos más promotores de escritura ahora que de lectura, pero por supuesto ambas cosas van de la mano. También decías en los videos que vi, le decías a los niños, hay que escribir no para ser famoso. Sí, que creo que es un poco por ahí el asunto. Ligado a eso, ¿hay alguna disposición particular, un ritual, un juego previo que los incite a planear un taller? ¿Cuál es la similitud respecto a la creación literaria? Qué pregunta tan difícil. Bueno, ritual no. Yo creo en las posibilidades que tiene cada momento. Si hacemos una planeación, creo que cada uno la hace, si cada uno por aparte va a hacer un taller, si lo vamos a hacer juntos también pensamos primero con qué personas nos vamos a encontrar, cómo vamos a plantear esa conversación, pero independientemente de que del libro que escojamos, del material digamos, de conversación que propongamos para los talleres, siempre pasan cosas distintas y eso siempre depende de las personas que están ahí y que interactúan con nosotros. Entonces, siempre es maravilloso porque cada persona resulta con un universo distinto que comparte, que tiene para contar. Entonces, eso siempre posibilita otras cosas y nos deja también un acervo de preguntas muy interesante. Creo que eso siempre nos enriquece muchísimo. Entonces, yo creo que no es tanto tener que llevarse una maleta llena de maravillas para tratar de seducir al otro, es que vos te pongas ahí tal cual sos vos, con tus preguntas, con tus inquietudes, con tus miedos, y el otro seguramente va a tener que contar respecto a eso. Entonces no hay como misterio, el misterio es el que se descubre ahí como en cada encuentro con las personas. Bueno, muy bien. ¿Vos algo así en particular? Pues no, yo agregaría, no, ningún ritual en particular tampoco. Lo único que hemos ido encontrando paulatinamente y desde hace bastante tiempo ya, es que en este proceso de escritura de otras personas, a quienes invitamos a que cojan una hoja y un lápiz y se liberen de la tiranía, entre comillas, muy entre comillas, pero
de la tiranía de la ortografía, de la puntuación, eso importa, por supuesto. Los profesores ponen el grito en el cielo cuando decimos eso, tranquilos con ortografía, puntuación, porque se olvidan muchas veces ellos, lo respeto muchísimo, yo fui profesor mucho tiempo también en colegios, se olvidan del contenido, de lo que hay ahí, de la potencia de esas palabras infantiles, juveniles o de adultos, que se abandonan a la página en blanco, sin la ortodoxia, sin las restricciones, liberados de las reglas por un momento del lenguaje. Ya vendrán luego las correcciones, pero la potencia de las palabras que está ahí es lo que nos interesa muchísimo. Ahí, entonces intentamos que se liberen de eso, que se tranquilicen con esas reglas y sobre todo, no hablemos de ritual, hay algo que está en juego siempre y es que nosotros nos ponemos también ahí, de dónde venimos, somos personas como ellos, no es un magisterio, no estamos en un punto jerárquico dictando algo a quienes no saben, no, nunca, o sea, estamos en una relación absolutamente igual con nuestras propias carencias, fragilidades, miedos, dudas, que les planteamos también a quienes están con nosotros, que exploren a través de la escritura, hasta donde cada uno quiere hacerlo, no para ser famoso, como hablábamos, y tampoco para decir que este chico que escribió algo es un escritor, eso es otro asunto, es minimizando eso y dejándolo como algo tan fluido, tan tranquilo. Muy bien, tenía otra pregunta, pero con esto que me dicen la respondieron. Aquí quiero preguntar concretamente en el taller de hoy, que estuvieron en el Museo Comunitario de Guatapé, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo la recepción de la gente? A ver, fueron como 10 personas, nos pareció muy bonito, nos parece que salió muy bien. Pues nosotros quedamos contentos, sentimos tengo lo que escribieron, muy generosamente nos lo entregaron. Creo que se logró el propósito de que hubiera una pequeña comunión de todos alrededor de la palabra. Y la sensación también de lo que, no solo de lo que se escribió, de lo que se conversó, de lo que leímos, la sensación de que cuando nos encontremos de nuevo con esas 10 personas, varias de ellas no las conocíamos, casi ninguna conocíamos. Cuando nos encontremos de nuevo no es igual. Va a haber otra mirada sobre nuestro espíritu. Hay un vínculo. Hay un pequeño vínculo o gran vínculo tejido en 2 horas a través de la palabra, donde el ser se expresó, creemos. Bueno, Guatapé ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia. De manera contundente con la construcción del embalse, los zócalos se han convertido en una herramienta narrativa para hablar de la historia, de los gustos estéticos, de la memoria cultural y son nuestro patrimonio. ¿Cómo plantearían ustedes un taller de lectoescritura para poner esos elementos discursivos, narrativos e interpretativos como herramientas para la imaginación y la creación? ¿Qué tal lo que pregunta? ¿Ah? Mejor dicho, después de esto voy a esperar un contrato de trabajo. Hacer una entrevista. A ver, yo creo que más que... Yo creo que la primera cosa en la que uno tendría que enfocarse es como en saber qué pasa en el otro, siempre. Cuando lees el cielo, cuando lees el comportamiento de un animal, cuando lees la reacción de una planta, dependiendo del entorno en el que está, cuando lees la cara de tu mamá, cuando te hace así, Uno a veces le pregunta a los niños, ¿cierto? Que uno a veces puede leer la cara de las personas sin que le digan, sin que mencionen una palabra. Entonces ellos dicen, ay, sí, cuando mi mamá me dice, Todas esas cosas, esa gestualidad, pero también todo lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en el pueblo. Aquí le he escuchado a más de una persona que siempre hay mucha gente, hay muchos turistas,
Alguien nos contaba que la semana pasada estuvieron en fiestas, entonces también había un montón de gente, pero seguro que el montón de gente que hay hoy está en otra disposición, está en otras búsquedas, está en otra conversación con el pueblo, con el resto de las personas. Entonces creo que la estética que tiene Guatapé, lo que le ofrece a los turistas, es también lo mismo que le ofrece a las personas que viven aquí. Habría que preguntar también cómo se sienten esas personas con todos esos turistas, con las conversaciones que plantean, con las demandas que hacen a nivel de recursos, de manejo del espacio, pero también de entendimiento del sentir ser parte de un territorio, ¿cierto? Y lo mismo del sentir ser visitante de un territorio, ¿cierto? Cuando uno es turista, cuando uno es visitante, anda con otro tipo de actitud, ¿cierto? Con otras preguntas, con otros decires. Entonces creo que habría que plantear mucho esa posibilidad de acercarse al turista como, no como te ofrezco esto, sino como, hey, vos qué estás leyendo en mi pueblo, qué estás leyendo en mi territorio, cómo puedes enriquecer eso y cómo vas a contar lo que viviste acá. Pues me pliego mucho a lo que dice Orlando, de acuerdo. Pienso también en esa iconografía, en todos esos, toda esa maravilla que hay aquí en este pueblo, en Guatapé, con esos zócalos, ese trabajo tan bello, que significa también para quien lo hizo. No sé si uno podría hacer, por ejemplo, un taller de la experiencia vital que tienen quienes hicieron esos zócalos. Aparte de que muchos puede haber sido por encargo, seguramente, haceme aquí tales cosas que yo quiero, el de la casa, ¿qué hay detrás de eso? ¿Dónde está el ser puesto ahí? El adentro de quienes pidieron en la casa un animal de carga, con su carga o no, y de quienes aceptaron el encargo. No sé, nos gusta mucho preguntar, y a través de esos procesos de escritura que tenemos, preguntar por ese adentro. Yo pienso que mientras eso no esté en cuestión, ese adentro, el arte está vacío muchas veces. Quiero decir, la explicación del arte. No es que esté vacío, ahí está el hecho, eso es fáctico. Hay un zócalo que significa esto, lo otro, o que tiene estos animales o los otros. Pero ¿qué hay detrás de quien lo hizo? ¿Por qué acudió a eso esta persona de la casa? ¿Qué significa para ellos eso? Eso sería interesante preguntarse. Quienes encargaron estos dibujos, así que son sellos de su vida, ¿qué significado hay ahí? Muy bien, ahí abrimos la invitación, aprovecho aquí la oportunidad. La Asociación de Guías Locales del municipio de Guatapé está vinculada a la programación de la Feria del Libro y mañana, si no estoy mal, a las 11 de la mañana hay un recorrido programado para conocer esas historias, para conocer los colores, para conocer también qué estamos narrando a partir de nuestra fachada y cómo conservamos también la memoria cultural, la memoria histórica, ¿cierto? Y que la gente conozca más allá de la postal que se ha convertido en Guatapé, que la gente conozca qué hay en ese trasfondo, ¿cierto? Y que cómo, digamos, el turismo se puede enriquecer desde una perspectiva cultural. Entonces, buenísimo. Para que los que quieran puedan hacer este recorrido mañana, la Asociación de Guías Locales está invitando. Aquí la siguiente pregunta la quiero enfocar un poquito como al valor del libro, pero contándoles que ayer en la noche tuvimos una actividad llamada el Tour del Vinilo. Este es un espacio para la escucha, el disfrute de la música, un espacio para volver al acetato, al on play, a las carátulas de los discos, las estéticas y los diseños gráficos, entre otros asuntos como las letras de las canciones, asunto literario claramente. ¿Qué le sugieren ustedes a las personas que están aquí visitando la Feria del Libro, ¿cierto? A la hora de visitar estos stands, pues como todo ese arte que hay muchas veces no pasa desapercibido, ¿cierto?
desde las editoriales, cómo se piensa un libro, no solo desde la escritura, sino también desde la carátula. ¿Qué sugerencia les hace a ustedes a las personas que están interesadas aquí en comprarse un libro, ¿cierto? Como desde ese arte que hay. Pues mira, hay algo elemental y es que yo creo que cada uno tiene que explorar qué siente, qué quiere, qué le duele, qué piensa y buscar alrededor de eso conversación también. Es decir, que un libro alimente esa conversación de cada uno, consigo mismo y con el mundo, con los demás. Mínimamente uno ir, por supuesto no porque una carátula me llamó la atención, ¿sí? A veces esos son los peores, a veces. Particularmente en la literatura infantil sí que hay eso. Unas carátulas y unas impresiones, pues, y el libro es costosísimo, pero ándale a ver qué es lo que hay ahí, ¿cierto? Y bueno, buscar eso que converse con tu propia vida. Creo que esa es yo creo que ese es como el trasegar de todos, ¿no? Y los libros están ahí para esa conversación. Sí que están ahí para esa conversación. Entonces, averiguar con quienes saben un poco más de libros que te ayuden en ese andar. No sé qué más realmente. Bueno, en sus recorridos por escuelas, barrios, ¿qué han aprendido sobre la relación con el territorio? ¿Qué cambia cuando se escribe desde Medellín, desde un corregimiento, desde el Carmen de Iboral, donde tengo entendido ustedes viven? ¿Sí? ¿Qué cambia? ¿Cuál es la diferencia, cierto? Porque los públicos claramente tienen accesos diferentes. Yo creo que antes encontramos muchas similitudes. Javier hablaba ahora de que nos interesa mucho promover la escritura desde el adentro, como muy desde una apuesta introspectiva. Entonces es como pensate vos y pensemos juntos el mundo al que estamos asistiendo, que es el mundo que nos tocó, pero también es el mundo que estamos construyendo. Entonces siento que hay como una cosa muy común, una cosa que une a todas las personas con las que hemos compartido en los talleres, que nos han permitido entrar en ese pedacito de vida que nos regalan esa hora o 2 horas en la que estamos juntos. Y es que, o sea, los mismos miedos, las mismas expectativas, las mismas tristezas, las mismas soledades. Por supuesto hay diferencias, por ejemplo, los niños en las zonas rurales dicen cosas tan bonitas como me gusta mucho vivir en la zona rural porque es que en la ciudad uno lo tiene que pagar todo. Y tienen razón, ¿cierto? En el campo muchas personas tienen la posibilidad de tener una pequeña huerta, entonces no tienen que ir a comprar la cebolla o la matica para hacer la aromática, ¿cierto? Esas son pequeñas, grandes diferencias que uno encuentra en estas poblaciones, pero yo creo que en general las personas en estos talleres están siempre como con una necesidad muy grande de contar lo que sienten, contar de sus silencios, de sus temores, pero también están muy abiertos a escuchar, y ahí lo empato con lo que conversábamos antes acerca de cómo elegir las lecturas, ¿cierto? Así como uno elige sus amistades, elige con quién hablar, elige a quién contarle cosas, también elige a quién escucharle. Entonces la música como la literatura tiene ecos en uno, lo que contaba un poco de la adolescencia, entonces el noviecito o la amiga, esas personas que son significativas para uno en la vida, le van dejando como esos daticos, ve, léete esto, escucha esta canción, escucha este tipo de música, pero también, vení, yo te cuento esto que solamente a vos te lo puedo contar. Creo que esos espacios
de lectura compartida, de escrituras compartidas, posibilitan eso, esa conexión como en esa profundidad que tiene cada uno y que la destapa a veces un poquito para otro. Muy bien. Tengo una pregunta que quiero relacionar como con otras artes diferentes a la escritura, ¿sí? La música, la danza, la plástica, que son, digamos, artes que se promueven de una manera maravillosa, hay que decirlo, desde las escuelas de música, o de las escuelas de artes, de las casas de la cultura de los municipios, ¿cierto? Pero por lo general se centra en mayor medida en la técnica, no tanto en la creación, en la composición como tal. Creo que la escritura tiene un poquito ese espíritu más creativo. ¿Qué creerían ustedes que podría incentivarse mejor para que esto también pase con la danza, con la música? Porque es como la necesidad de la creatividad también muchas veces para generar, digamos, mayores creaciones, ¿cierto? No tanto la repetición de lo mismo. No sé cómo... A ver, es difícil. Me suscitas una cantidad ahí de pensados, digámoslo así, que vienen y van. ¿Cómo proponer para danza, para, no sé, no tengo una respuesta concreta, pero lo que se apareció de pronto en medio de esa pregunta tuya es el hecho de que si siempre que vamos a hacer, tenemos un grupo con el que vamos a trabajar escultura o danza o música, y si simplemente llevamos una tarea que tiene una propuesta técnica X o Y, pero no estás puesto ahí vos también, la cosa funciona distinto. Quiero decir, nosotros, no sé si aplica para la danza, no sé, nosotros a partir, pues a ver, la escritura que estamos haciendo, ahora lo pensábamos en el taller, no sé si es creativa o no esa propuesta de escritura. Algunos decían sí, otros no. Es muy testimonial, es muy desde ese adentro de cada uno. En ese sentido, también sabemos que la memoria inventa, que la memoria acomoda, que la memoria recompone nuestra propia historia, ¿no? Tal vez en estar uno ahí del todo, yo no sé cómo decírtelo. Hay una anécdota que no sé si venga al caso y que quizás me salve de poder tratar de entrar en este territorio que no sé cómo resolver, pero que quiero compartir, porque me pegué un poco de lo que Orlando hablaba de escrituras compartidas. La anécdota es breve. Estábamos en un territorio del Carmen de Viboral muy golpeado por la violencia, creo que era el Porvenir. Miren el nombre, el Porvenir, para un presente en ese momento muy complicado y un pasado terrible de violencia, ¿eh? Y fuimos a hacer un taller con niños, y a ese taller con niños que implicaba preguntas como estas que estoy tratando como de precisar acá un poco o de decir preguntas acerca de la vida de estas personas hasta donde cada uno quisiera abordarla, porque hay palabras que no son capaces, que no es uno capaz de pronunciar o que no es el momento para ponerlas ahí, y lo sabemos. Pero los niños fueron a hacer un taller y al hacerles algunas preguntas sobre su vida, sus emociones un poco, sus sensaciones, y llegaron con los papás también. Y entonces decidimos, como ahora lo hacemos ya con mucha frecuencia, decidimos que los papás también participaran, los invitamos. Pero muchos de los papás no escribían. Y entonces fue muy bonito decirle a los niños que copiaran lo que el papá les contaba de la vida de la vereda, del dolor que habían tenido por abandonar sus tierras, de la alegría de poder estar volviendo de nuevo, de la zozobra y el miedo que tuvieron, que quizás nunca se había podido expresar a la familia, porque ese tipo de cosas se guardan muchas veces para proteger del dolor a los demás. Y el papá guardándose eso, pero en ese momento aligerándose en la voz para que el niño copiara tal cual
lo que su papá tal vez por primera vez le estaba diciendo. Entonces eso era una cosa muy, muy especial. ¿Sí? Creativa esa escritura, liberadora, un poco terapéutica, pero no nos la estamos dando ni más faltaba de... Alguien decía que la escritura ni la poesía es la cruz roja del alma, pues algo... Bueno, pero ayudaba. Yo creo que era un poquito bálsamo. Muy bien. Orlando, ¿alguna experiencia que nos quieras compartir en tu proceso de promoción de lectura y de escritura que recuerdes bastante, como una experiencia linda que hayas tenido con algún grupo específico? Sí, hay una. Todas, pues, siempre es un reto, siempre. Yo creo que, yo no sé si a todos los promotores de lectura les pasa, pero yo creo que siento lo que cualquier artista siente cuando se va a presentar. Ay, les irá a gustar. Uno siempre va así. Tenía una amiga que se cargaba una super maleta llena de libros porque cualquier cosa podía pasar. Yo le decía, ¿qué va? Pues con 2 o 3 libros que uno se lleve, porque una buena lectura sirve para todo el mundo y para cualquier conversa si uno sabe y tiene, digamos, esa posibilidad pues de generar como cosas. Pero recuerdo muy especialmente un taller que hice en Ismina, Chocó, con madres, ¿cómo se les dice ahora? Es que todo siempre, con cada época cambian. Las mamás que trabajan con los niños de la comunidad, ¿cierto? Mientras las otras mamás, sus vecinas, van a trabajar, ¿cierto? Antes se les decía jardineras, ahora se les dice de otra manera y no me quiero arriesgar porque seguro meto la pata, estoy desactualizada. Pero yo sé que ustedes me entienden de quiénes estoy hablando. Estas mamás que tenían hogares a su cargo, hogares infantiles de bienestar familiar, tenían una particularidad y ella que la mayoría no leían ni escribían. Entonces yo decía, hijo de madre, a mí me están pagando para que venga a hacer todo un proceso de formación en promoción de la lectura con madres comunitarias que no saben leer y escribir, que nunca han tenido, digamos, esa relación con el libro, ni siquiera de manera personal. Entonces, ¿cómo lo hago, cierto? Entonces, era muy tenaz porque hay situaciones, por ejemplo, en el Chocó, muy concretas. Hay épocas, en el Chocó llueve todo el año, pero hay épocas en las que llueve tanto que el río se sube, el atrato, entonces se inundan las casas y les decía, muchas mamás hablaban de eso. Yo les decía, bueno, ¿y entonces qué hacen ustedes con los libros? Porque les estábamos entregando un paquetico de libros, una pequeña biblioteca así muy amorosamente seleccionada para que la trabajaran con los niños y les decíamos, bueno, ¿y qué hacen cuando se sube el río y se entra a la casa? No, les decíamos, ¿dónde están los libros? ¿Dónde los ponen? Porque la idea era que los tuvieran los niños cerca para que ellos los cogieran y todo eso. Entonces una mamá dijo, no, yo mantengo mi biblioteca colgada en una bolsita en un clavito alto. Yo decía, ¿por qué? No explicaba eso, claro, porque es que se entra el río, entonces se mojan los libros. Son cosas con las que uno se encuentra que uno no se imagina, o sea, uno da por hecho como promotor de lectura un montón de cosas, pero cada comunidad te muestra una realidad distinta y te muestra estrategias distintas, la recursividad de cada persona que está a cargo de esa comunidad o de esos materiales. Entonces, creo que lo más maravilloso es que vos te vas con un montón de preguntas y con un montón de planteamientos que te pueden desbaratar todo lo que vos tenías armado, ¿cierto? Entonces hay que generar también como esa posibilidad de que vos de verdad te vas con un poquito más de información a cada territorio para plantear esas actividades. Súper. Bueno, yo traje este libro que seguramente muchas personas conocen, ¿sí?
Uno de los ejercicios literarios más importantes que se haya realizado con los niños se llama La Casa de las Estrellas. Hablemos de este hermoso ejercicio, donde los filósofos, los poetas, los pensadores y protagonistas son los niños. Compártanos, por favor, algunas de las definiciones que más recuerda o que más le sorprendieron todavía, que lo marcan. No, todavía. Esto se hizo a lo largo de 10 años. Cuando a veces hablamos le leemos algunas cosas, no digo yo, y le leemos a los niños a veces algunas cosas y a los adultos, porque yo creo que es un libro para todos. Los niños lo disfrutan, se ríen, dicen, mira lo que dijo aquel, en fin. Cuando uno dice 10 años, un niño dice, 10 años haciendo un libro, ¿qué es eso? Porque el libro creció solo y yo digo orgánicamente, fue creciendo y en algún momento se publica. Pero, por ejemplo, miren algunas definiciones de soledad. Soledad. Estar sin novio, sin hijos y en silencio. Weimar Grisales, de 9 años. Pero soledad, esto es muy tremendo, soledad es la pared. Pues piensen en cuando la mamá le dice, me imagino yo de una, cuando la mamá le dice, usted hizo tal cosa, allá se sienta frente a la pared. La pared, y dice una niña de 8 años. Y soledad también es, Sandra Milena de 8 años dice que soledad es uno estar en completo desierto. Y leo sombra, algo de sombra. Soledad, me detengo en eso. Yo todavía sigo deteniéndome, dando vueltas, me siguen sugiriendo cosas. Uno estar en completo desierto. Sombra. La sombra es uno mismo. Y uno dice, qué descubrimiento, ¿no? Qué descubrimiento tan poderoso. Ese que hay ahí proyectado sos vos mismo. Pero descubrirlo es otro asunto. Dice John Freddy, de 6 años, y Catalina, de 7 años, dice, sombra son los movimientos de cada persona en la oscuridad. Pero a mí en verdad me sigue encantando. Estos chicos de 6, 7, 8 años pueden estar de 50 años. Sombra, cuando uno se ve, no el espejo. La sombra es cuando uno se ve. Y sombra, así de sencillo, sombra es el sol y uno pone la mano. Weimar, de 7 años. O sombra es, y esto es tremendo, esto toca la filosofía, toca, ¿quién era olvido el nombre en este momento, pero quien hablaba de la sombra y decía que es lo que uno tiene que enfrentar y con lo cual uno tiene que hablar, porque cada uno guarda sus sombras. Jung es junguiano y Jung decía eso, y qué tal esto le hubiera encantado a Jung, yo creo. Sombra es cuando uno está oscuro. Una niña de 9 años, entonces tendemos a decir, pero eso lo dijo un niño de 8, de 9 o de 7, y yo los invito a quienes expresamos las cosas así, a quienes decimos, pero un niño, pero cómo, pero apenas tiene, a que repensemos cómo nos relacionamos con ellos. Porque cuando uno dice, pero cómo va a ser, entonces nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que en verdad podemos llegar a ese conocimiento que parece pura revelación del mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué creemos que alguien de 7, 8 años, 9 años no está conectado de alguna manera que desconocemos? Aunque muchos lo han explorado, entre ellos Bachelard, que está conectado de alguna manera al alma del mundo. Ya lo dije ahora en el taller, lo hablábamos, pero me parece que ellos dan cuenta de eso y que son asuntos que no podemos olvidar. Bueno, en Guatapé ha sido, digamos, exitoso el trabajo con niños, de la promoción de lectura con niños, pero con los jóvenes y los adultos ha sido un poco más complejo. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes para las personas que promueven la lectura en Guatapé? A ver, yo creo que
que más bien es como para todo el mundo. Y ahí otra vez uno tiene que ponerse ahí, como la experiencia de uno. ¿Cómo llegamos los que alguna vez nos hemos acercado a la lectura y que nos hemos sentido cómodos además? Porque es otra cosa que hay que reconocer, aprender a leer es una cosa muy difícil. O sea, cuando los niños y las niñas en los primeros años escolares tienen todas esas dificultades con el aprestamiento a la lectura, a la escritura, y a veces los adultos nos ofuscamos, ay, pero tan fácil, no sabe cómo suena la M con la A. Pues sí, es muy difícil. Entonces, yo creo que lo mismo que con cualquier cosa en la vida es a través del afecto, a través de la conexión afectiva, es como uno se puede conectar con todo, con la cocina, con la jardinería, con la carpintería, con todo lo que uno vaya a hacer en la vida. Tiene que haber una relación afectiva, porque por más que te digan que con eso vas a conseguir plata, eso no funciona. Por más que te digan que con eso vas a ser exitoso, eso no funciona. Con los adolescentes y los jóvenes, las personas que hemos trabajado en el área de la educación, yo creo que tenemos cierta prevención y decimos, es que no les gusta leer, es que no les gusta escribir, pero resulta que cuando vos encontrás una conexión con cada una de las personas que están ahí y les planteas la posibilidad, les logras mostrar que en una novela el personaje X está viviendo la misma angustia que esa persona, está viviendo la misma decepción o está viviendo la misma alegría, o puede ser tan malo como el más malo que él conozca, o puede ser tan bueno. O sea, que todas las oscuridades y luces que tenemos los seres humanos están plasmados en la literatura. Creo que ahí se establece una conexión y ahí podemos lograr conversar y generar esa posibilidad de que cada uno se vaya y busque un libro o siga leyendo el que vos le presentaste. Lo mismo que con la música, ¿cierto? Si a vos el rock te tocó una fibra X a los 10 o a los 15 o a los 30, vos seguís escuchando rock o seguís escuchando a Bach o seguís escuchando otra cosa ¿cierto? Entonces, creo que tiene que ver con eso, con que cada uno encuentre una conexión ahí y ese es un reto también para cada promotor de lectura, ¿cierto? Que hable desde su emoción, no desde lo que sea canónico o de los que sea lo que hay que ver en octavo o en 11. Muy bien. Bueno, para pasar, no desaprovechar esta gran oportunidad, Javier también tiene otra faceta que es la faceta del poeta. Me gustaría que nos compartieras a las personas que están aquí poema que tengas para nosotros. A ver, busquemos aquí rápidamente. Ya. Voy a leer incluso el poema que salió en Los Separadores. Sí. Tiene un error. Tiene un pequeño errorcito, pero aquí lo corrijo en la lectura. Listo. Bueno, y agrego algo. No es el prurito de que hay un error, no importa, eso no importa la verdad. Pero sabemos que en un poema, o intenta uno que en un poema no sobre ni falte ninguna palabra. El asunto del poema es muy delicado porque es una arquitectura precisa. Yo diría que en todo el arte, pero el poema tiene mucho menos palabras que una novela y mucho menos que un cuento. Borges decía que la novela se puede permitir algo de ripio. A Borges no le gustaban mucho las novelas. Un poema no, entonces uno intenta. No estoy diciendo que lo logre, pero intenta que cada palabra sea sopesada, ¿sí? Señalando un poema en un libro. Dice, uno señala también para contar que estuvo ahí,
para decir que vuelve a eso. Marca un poema con un círculo para mostrar su interés, que el interés del otro ve, que lo define redondo y pleno, para decir, esto también es mío y aquí también me hundí, como el nadador que con una mano nada y con la otra se sostiene. Bueno, es una lectura de un poema es una lectura de un poema que habla de lecturas de poemas. Muy bien. Ya terminando, me gustaría preguntarle al público que está aquí con nosotros si hay algún interés en conocer sobre estos grandes personajes que tenemos aquí frente a nosotros. Javier Naranjo, Orlando Agudelo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie? Bueno, no siendo más, muchas gracias, por estar en la segunda feria del libro de Guatapé. Un pueblo que imagina, un fuerte abrazo, un fuerte aplauso y muchísimas gracias por venir. Gracias a don Jaime Alzate por la moderación y a los escritores Javier Naranjo y Orlando Agudelo por estar con nosotros en esta Feria del Libro Guatapé, un pueblo que imagina. Un pueblo que imagina, la feria que nos llama, historias que caminan pintando la mañana. Leer es una ruta de la voz que nos anima. Por eso es Guatapé, un pueblo que imagina, que sueña, crea, pasa la página y vuela, letra que te envuelve en la marea. La feria nos llama y resuena, Guatapé en cada esquina, todo el día te invita a soñar. Un pueblo que camina, con sus libros te quiere abrazar. Leer nos anima, sí, cada palabra nos pone a viajar. Guatapé, Guatapé, un pueblo que imagina.